En este vídeo te voy a explicar cómo se crean carpetas anidadas, múltiples carpetas y múltiples archivos en Visual Studio Code. Visual Studio Code es el editor de código que más se utiliza en la actualidad y la organización de carpetas del proyecto es una de las tareas más importantes a la hora de hacer un proyecto en Visual Studio Code. Entonces, en este vídeo lo que voy a hacer es explicarte cómo se crean carpetas anidadas en Visual Studio Code y en la parte final del vídeo te voy a mostrar un truco que te permite crear múltiples carpetas y múltiples archivos dentro de Visual Studio Code. En este ejemplo vamos a utilizar una carpeta que consta de 4 archivos y esa carpeta la vamos a abrir con Visual Studio Code y dentro de esta carpeta vamos a crear algunas carpetas anidadas y en la parte final del vídeo se va a crear múltiples carpetas y múltiples archivos. Esta es la apariencia clásica de Visual Studio Code. En esta parte central aparece el código y en la parte izquierda aparece el explorador de archivos de Visual Studio Code. El explorador de archivos se puede abrir o cerrar haciendo clic en este botón. Y aquí en Visual Studio Code vamos a seleccionar la carpeta principal y en estos botones se puede crear un archivo, una carpeta nueva, actualizar los elementos de esta carpeta, entre otras opciones. Antes de continuar, es importante que sepas qué es una carpeta anidada. Una carpeta anidada es una carpeta que contiene otras carpetas dentro de ella. Entonces, en Visual Studio Code, si yo quiero crear una estructura de carpetas anidada, voy a seleccionar la carpeta principal, hacemos clic en el botón de crear carpeta y entonces separamos la estructura anidada con una barra. Es decir, esta barra inclinada es la que nos marca la división de las carpetas anidadas. Esto es algo bastante simple y bastante lógico, aunque mucha gente no sabía que esto se puede hacer directamente en Visual Studio Code. Ahora bien, ¿cómo puedo crear múltiples carpetas y múltiples archivos dentro de Visual Studio Code? Y esto lo vamos a conseguir utilizando una excelente extensión de Visual Studio Code. Lo único que tienes que hacer es instalar esta extensión en Visual Studio Code y entonces ya va a estar disponible para poder utilizarla. Y una vez que la hayas instalado, es importante leer las indicaciones de uso. Básicamente, esta extensión nos va a permitir hacer una estructura anidada de carpetas al mismo tiempo que nos permite crear múltiples carpetas. Y esta extensión también te permite crear múltiples archivos al mismo tiempo. Para ver cómo funciona esta extensión nos vamos a ir al explorador de archivos de Visual Studio Code, hacemos clic con el botón derecho y vamos a ver dos alternativas, una para crear una carpeta y la otra para crear un archivo. También podríamos utilizar los atajos de teclado que se muestran en el vídeo y que aparecen en la propia documentación de esta extensión. Es importante mencionar que antes de crear múltiples carpetas o archivos, es muy importante que selecciones la carpeta raíz. A partir de esa carpeta raíz es donde vamos a crear las subcarpetas. En este ejemplo inicial yo voy a utilizar el atajo Control-Alt-N y eso nos va a permitir crear múltiples archivos. Observa cómo estamos tratando de crear 3 archivos JavaScript. En esta parte inicial estamos marcando la estructura de carpetas anidadas y en esta parte final estamos diciendo cuáles son los archivos que se van a crear. Es importante fijarse que los archivos que deseamos crear los vamos a separar con el signo del mayor. Es algo bastante simple, únicamente vas a utilizar el atajo Control-Alt-N y entonces vas a definir la ruta de la carpeta y vas a separar los archivos con el signo del mayor.
Al hacer clic en Enter aparece esta nueva carpeta con 3 archivos JavaScript dentro de ella. Haremos otro ejemplo, pero esta vez lo vamos a hacer utilizando el clic derecho del ratón. En este caso, estamos diciéndole que nos cree una estructura anidada de 2 niveles y dentro de esa carpeta final vamos a crear múltiples archivos. Uno de ellos CSS, otro en formato JSON y el último en formato Python. Y ahora, para finalizar el vídeo, te voy a mostrar un ejemplo de cómo se crean múltiples carpetas. En la parte inicial de esta sentencia estamos marcando la estructura de estas carpetas anidadas y entonces estamos diciéndole que cree múltiples carpetas dentro de la carpeta fonts. Otro ejemplo de múltiples carpetas que podrías aplicar es el que se muestra ahora mismo en el vídeo. Y esta es la forma de crear múltiples carpetas y múltiples archivos, además de crear una estructura de carpetas anidadas. Te dejamos aquí algunas recomendaciones de otros vídeos sobre Visual Studio Code.